Continuamos con argumentos. Gracias por estar en sintonía a través de las señales de Globovisión. Recibimos de inmediato a nuestro primer invitado de esta tarde. Se trata del economista, analista del entorno económico, Leonardo Soto. Le damos la bienvenida a este espacio. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en este espacio nuevamente. Gracias, Rosa. Siempre es un placer estar acá contigo. Bueno, en nuestra edición de hoy decidimos hacer una revisión de uno de los temas que también están allí en la palestra, el tema económico y financiero que sigue preocupando a los venezolanos. El tema de la inflación, veíamos nuevamente las cifras del Observatorio Venezolano de Finanzas hablando de un repunte en el tema de la inflación, la caída del comercio, lo denunciaba la presidenta de Consecomercio, Tiziana Polesel, y otros elementos que también vamos a estar conversando, como es el tema del sector agropecuario en nuestro país, la importancia del desarrollo de este sector y cómo han sido afectados por otros elementos como el tema del combustible. Son muchos los factores que vamos a estar conversando y queremos iniciar con el tema de la inflación y la caída del consumo en nuestro país. Inflación. Estamos retomando lamentablemente un ciclo que ya habíamos dejado atrás. Estamos experimentando un proceso de estancamiento y adicional se está sumando nuevamente el ciclo inflacionario propio de una economía que lamentablemente tiene una política monetaria débil, producto de que, como bien lo sabes, hasta ahora el tipo de cambio se ha mantenido estable, entre comillas, fundamentalmente por las intervenciones que hace el Banco Central a través de la venta de divisas a la banca, a través de las mesas de cambio interbancarias. Entonces, ¿qué pasa? Ante una escasez de producción, una circulación constante de mercancías en la economía que son fundamentalmente importadas, que por los pocos aranceles que pesan sobre esas mercancías y sobre los tiempos de importación que son muy cortos en comparación con cualquier otro proceso productivo dentro del país, obviamente comienzan a generar un desajuste en la cadena de producción, distribución y consumo y está afectando lo que es la capacidad que tiene el país de generar sus propios bienes y servicios en función de una demanda que hoy sí está ampliamente contraída. Es cierto que tenemos un proceso inflacionario que hasta ahora no ha superado los 2 dígitos y eso para muchos pudiese ser un logro significativo. Sin embargo, saltar de una inflación en el mes de ahí veíamos la abril, gráfica, vamos a pedir la producción. si saltamos de una inflación de aproximadamente 2.5% a un 5 o un 7%, estamos hablando de un incremento significativo que repercute obviamente sobre el poder adquisitivo de aquellos que están o han estado y siguen demandando un ajuste salarial adecuado precisamente a esta realidad inflacionaria que vive Venezuela, que no hemos dejado de vivir. Entonces tenemos una bonificación del salario en términos generales, es decir, bonos que no son constantes para aproximadamente unos 4.5 millones de empleados públicos que tienen que ver un ajuste mensual de su consumo precisamente producto de, uno, concepto de inflación y dos, que estas bonificaciones no son constantes y además el hecho de incertidumbre que está presente en la posibilidad de que alguien con iniciativa empresarial pueda encontrar una base, un piso sólido sobre el cual sostenerse para poder operar. Aquí viene el tema del crédito, aquí viene el tema de los impuestos, todo lo que es contribución tributaria a nivel nacional, sea municipal, sea nacional, y otra serie de elementos que lamentablemente están limitando la posibilidad de que oferta y demanda se consigan en un espacio saludable en Venezuela, que ya ha venido en una situación cíclica, pero hoy se está reciclando en una situación muy peligrosa y podemos caer nuevamente en un proceso de estanflación. El año pasado se hablaba de recuperación económica, de pronósticos positivos para Venezuela, se hablaba de que la economía venía haciendo un giro, que las políticas económicas del presidente Maduro venían haciendo un giro, que había mayor apertura y esto podría crear consecuencias positivas para nuestro país. Pero desde diciembre para acá, lo veíamos en la gráfica, pues el tema de la inflación pues nuevamente empiezan a crecer en puntos, nuevamente la caída del consumo, el poder adquisitivo del venezolano nuevamente pulverizado, la canasta básica muy por encima del salario mínimo en nuestro país y hay temor de la población cuando vemos nuevamente que esa curva de la inflación vuelve a crecer algunos dígitos, porque tenemos el temor de que siga en ese crecimiento, o que vuelva ese crecimiento como estuvimos hace pues un tiempo, ¿no? El tema de la hiperinflación. Fíjate, Rosa, el tema es que en un principio, específicamente en agosto del año 2018, cuando el presidente Nicolás Maduro anuncia la necesidad de disminuir la brecha fiscal, de disminuir el financiamiento de la brecha fiscal con dinero inorgánico, se plantea todo el tema en ese momento, la petrificación del salario, tomando como esa referencia como unidad de medida para no decir que iban a dolarizar el salario, se da un incremento en ese momento y comienzan a darse algunas medidas que dicen, bueno, todo apunta a que la política económica nacional está dejando de ser estrictamente de condición asistencialista y paternalista hacia una economía de mercado. Y así se ha venido viendo en muchas medidas que se han venido
venido aplicando. Se da el tema de la posibilidad de la circulación multimoneda, que en ese momento se convirtió en un oxigenante importante para la economía, e inclusive el señor Nicolás Maduro en algunas alocuciones dio gracias a la existencia del dólar y a que estuviese circulando abiertamente en la economía. Eso también pasó con el euro, pasa aún con el peso en Colombia. Sin embargo, la contradicción del decir y el hacer. Ok, te permito que circule el dólar, considerando que el bolívar lamentablemente no se encuentra en la mejor situación. Pero inmediatamente, después de que el dólar toma fuerza como una moneda que permite unidad de cambio, unidad de valor y unidad de referencia, automáticamente sale el impuesto a las grandes transacciones financieras. Entonces digo que sí, pero a la vez hago cosas para que no. Entonces, en esta contradicción... Con el nombre, para hacer el inciso, de grandes transacciones financieras, pero que al final no son grandes las aplica transacciones. Para todas que las transacciones hasta pequeñas, para una empanada que usted vaya a comprar con dólares. Totalmente. Entonces, ahí es donde viene el tema clave con todo esto, desde el punto de vista del hacer. Sí, yo puedo decir en cámara que en efecto voy a ajustar la economía a un proceso de crecimiento dada las circunstancias que hoy vive el país, y comienza ese proceso desde el punto de vista del hacer básico, pero en el hecho práctico, por ejemplo, colocar esa pequeña piedra, y cuando digo pequeña, parecía no tan significante en ese momento, que se convirtió en una avalancha descomunal para el proceso de intercambio que estaba teniendo un comercio que comenzaba a despertar con un usuario que estaba buscando vivir a través de la generación de algunas divisas que estaba logrando, digo divisas, me refiero a dólar, euro o cualquier otra, que estaba logrando generar mensualmente. Ahora, se da esto, por ejemplo, la posibilidad de que el crédito se vuelva nuevamente una herramienta fundamental para el venezolano en todo sentido. Hablemoslo desde el punto de vista principalmente empresarial y comercial. No existe. Mantenemos una sequía financiera importante desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista operativo, que está afectando la posibilidad de que las empresas puedan financiar el actual déficit de las ventas con ese crédito necesario con responsabilidad bancaria. Es decir, yo como empresario asumo la responsabilidad, aunque exista una contracción en las ventas, pero tengo un respaldo financiero, que en este caso es la banca. Adicional a eso, las comisiones bancarias se han incrementado de manera significativa en los últimos 8 meses. Eso está afectando inclusive la posibilidad de que el empresario, el que genera una actividad económica formal, vea a la banca como un aliado. Ojo, no digo que la banca no deba tener sus comisiones, porque es un negocio y debe mantenerse. Sin embargo, en las condiciones actuales, para el que está generando una actividad económica, el pensar que va a colocar una cantidad de bolívares que pueden devaluarse muy rápido y que adicional debo pagar una cantidad importante de impuestos, cuotas y tasas por esos bolívares en una entidad bancaria que además no me está otorgando créditos porque existe restricción financiera a nivel nacional, se convierte de hecho en un arma de doble filo en todo sentido. Hay muchos elementos rosa que se están convirtiendo en un caldo de cultivo, utilizando un término coloquial, para lo que acabo de mencionar, una estanflación, estancamiento con inflación. Hemos tenido un primer semestre muy complicado, de una caída del consumo importante. Para marzo, el 15 de marzo de este año, nosotros estimamos desde noviembre hasta marzo había caído el consumo general un 35% aproximadamente. Hoy se mantiene aproximadamente entre un 38-39% en la caída general del consumo, según estimaciones propias. Y eso es alarmante, considerando que apenas un 38% de la población económicamente activa pudiese tener acceso a un ingreso mensual promedio desde $200, que estamos hablando de apenas 1.400.000, 1.300.000 personas en Venezuela que están trabajando y están generando un ingreso mensual. Ahora bien, aquí el tema de los pequeños y medianos empresarios y sectores que se esperaba que tuvieran un crecimiento importante, como por ejemplo el turismo, restaurantes, hoteles, todo esto, según las indicaciones de Consecomercio, las cifras de Consecomercio, pues se redujeron en un descenso importante. Estamos hablando de 68%, licores 57%, servicios 55%, prendas de vestir y calzados 48%, es decir, prácticamente una caída importante en casi todos los sectores de la vida productiva. ¿Qué pasa con estas personas que en medio de las circunstancias económicas decidieron emprender en un negocio? Pues hemos leído pues también que muchos de los emprendimientos o muchos de los bodegones cerraron sus puertas. ¿A qué se debe esta caída? Bueno, ya hemos revisado lo que nos mencionas, el tema de la inflación y el estancamiento. Ahora, ¿cómo resurgir en medio de este escenario? Mira, nuestra realidad económica lamentablemente ha estado, por lo menos en los últimos 3 años, rodeada de un hermetismo con relación a de dónde vienen ciertos recursos para. Y hemos visto que en este momento, por ejemplo, PDVSA ha estado pasando por un proceso de depuración, por lo menos así se ha hecho ver de manera mediática, un tema de algunas detenciones por presuntos hechos de corrupción, que de hecho han llevado a que un dinero importante en circulación, que es una cruel ironía a nivel nacional, pareciese que de pronto dejara de existir.
Pareciese que de pronto esta intervención hacia PDVSA en una economía subterránea, pudiésemos llamarla de esta manera, frenó el consumo en muchos sectores, que a su vez generó un temor importante en aquellas personas que estaban generando un consumo dinámico. Sí. Es cierto que hay en este momento una iniciativa, una propensión hacia el emprendimiento empresarial emergente. Y desde el punto de vista práctico, yo como economista lo puedo ver como algo positivo, porque ciertamente Venezuela sigue siendo digamos, un terreno fértil desde el punto de vista de las necesidades que existen, porque hay muchas necesidades insatisfechas. Sin embargo, estas personas, estos hermanos venezolanos que están iniciando una actividad, lo hacen más con la efervescencia de buscar una alternativa a su situación inmediata, que a través de una visión empresarial referida a la medición de los riesgos claves que hay en el país. Y los riesgos claves, por lo menos el de inicio, implica con qué capital, si es el hecho formal, porque obviamente yo soy pro formalidad, yo invito a la formalidad empresarial, yo soy pro gremio empresarial, pro cámara empresarial, es decir, todo lo que implica la constitución de empresa, que facture, que pague impuestos, que emplee, que sea responsable con el tema de las compensaciones laborales según las leyes venezolanas, obviamente yo lo voy a promover. Sin embargo, existen riesgos latentes en el hecho de con cuánto empiezo, cómo utilizo ese dinero si es que lo tengo disponible. Existe de una forma u otra la posibilidad de tener acceso a un crédito pequeño de parte de la banca. ¿Cuál es el costo financiero de ese crédito en el corto plazo para mí como emprendedor ante una demanda contraída? Lo estoy haciendo estrictamente por el hecho de sentir que sigo operando en el país y no tomar como opción salir de Venezuela, o sencillamente lo estoy haciendo porque realmente existe un plan de por medio. Sí, en Venezuela es complicado planificar y proyectar. Sin embargo, hay una tendencia de consumo que siempre se ha ido desagregando en ciertos sectores en específico. Otro planteamiento fundamental es que las necesidades apremiantes en Venezuela no necesariamente se encuentran en las principales ciudades. Vamos a hablar de cuáles son esas necesidades apremiantes al regreso de la pausa, y también pues algunas de las recomendaciones que les das a estos trabajadores que buscan formalizarse, que son emprendedores pero buscan la formalización, porque también nos escriben de muchos pequeños comercios o medianos comercios que, dada esta situación, pues les sale mucho más costoso tener que pagar la patente, los impuestos, los servicios, entre otros documentos, como una empresa o como un comercio, para poder subsistir, que a veces es más lo que gastan que lo que están recibiendo de ingreso debido a la situación económica de nuestro país. También vamos a estar hablando más adelante sobre la situación de los productores del campo en nuestro país y la visión que nos da nuestro analista invitado, Leonardo Soto. Ya regresamos con más argumentos. Continuamos con argumentos. Nos acompaña el analista del entorno económico, Leonardo Soto. Estábamos hablando en el corte anterior sobre el tema de la inflación y también algunos factores que afectan a los productores, a los empresarios en nuestro país. Estábamos hablando del tema, bueno, todo lo que tienen que pagar, el tema de los impuestos, la patente, bueno, en fin, los servicios públicos que han aumentado. Y ahora, pues también para otro rubro tan importante para un país como son los productores del campo, que nos traen la comida a la mesa, pues también se han visto afectados por el tema de la gasolina, más allá que se diga que los videos que se viralizaron fueron realizados con fines políticos o con fines de crear zozobra. En fin, más allá de esto, entendemos y como venezolanos sabemos que hay una realidad cuando vamos a las calles y vemos las colas para surtir combustible. Sabemos que esto no es una mentira, que la situación está ahí, que han buscado controlarla, pero pues lamentablemente no, sí que ese problema latente y afecta mucho más a los productores del interior de nuestro país. Son muchas las variables, Leonardo, y quisiera pues tu análisis de esta realidad y de este entorno. ¿Cómo prosperar o cómo salir adelante en este escenario? Rosa, mira, yo con relación al tema productores, yo he sido muy cercano al tema agroproductivo desde mis inicios como profesional. Muy cercano a la producción en el estado Zulia, Mérida, Táchira. Y si hay algo que yo puedo asegurar... Que además son los estados muy afectados siempre por el tema de la escasez de combustible. Escasez de combustible, frontera y hoy electricidad. Y si hay algo que yo puedo asegurar con mucha responsabilidad, además como zuliano y doliente pues, de esa tierra, es que no hay nadie, o creo que yo hasta ahora no he conocido a alguien más comprometido que un productor con su producción, con el producto que genera. Lo trabaja con su esfuerzo, sus manos, en este momento autofinanciándose, prácticamente porque no existe crédito. Entonces el hecho de que se hayan generado algunos indicios o hechos aislados, que no sé con qué fines se generaron, que pueden existir argumentos para decir sí o no, no lo sé, ni tampoco voy a colocar sobre la mesa un debate con relación a la veracidad o no de esos videos, pero yo sé que la mayoría de los productores no quieren atentar contra el principio de seguridad alimentaria de Venezuela. La mayoría de sus productores quieren sacar su producción a todo el país, quieren vender sus productos a todo el país, claro. Pero como todos, en Venezuela necesitan condiciones para eso. Y las condiciones desde el punto de vista operativo pudiesen no estar dadas. Y cuando digo pudiesen es porque existen
y lo veía temprano a una diputada de la Asamblea Nacional haciendo énfasis en el hecho de que la gasolina en Venezuela está garantizada. Ok, se dice a nivel de discurso en un debate acalorado en la Asamblea Nacional y está bien, hay libertad para decirlo. El punto es el hecho. Claro. Y lo que se puede ver, como bien lo dijiste, en las calles, porque en efecto hay largas filas para surtir gasolina. No se trata de nerviosismo, se trata de que hay una persona que puede pasar más de 4 o 6 horas en una fila para surtir gasolina y el punto clave es cuándo se va a normalizar esto. Yo quiero hacerle un llamado a los productores a nivel nacional, productores del agro. No tomen o eviten tomar medidas aisladas o improvisadas o llevadas por la visceralidad. Yo creo que es el momento clave para que nos organicemos. Hemos estado organizados durante mucho tiempo en gremios, en cámaras, en asociaciones, pero este es el momento para fortalecer la gestión de organización productiva que nos permita generar una sola voz y tomar acciones que realmente vayan a generar resultados positivos para las demandas y las peticiones que están ustedes como productores levantando la voz para ello. Ya ocurrió hace poco con los hermanos Yucpa en el estado Zulia que estaban demandando el tener acceso a la venta de los productos y las artesanías y se constituyó un Estado mayor para el diálogo y el consenso y la generación de acuerdos. Esto tiene que pasar con todos los sectores y con todos los actores. Y el generar hechos aislados que se conviertan en algo mediático o viral, de hecho se convierte más en un elemento de confrontación estéril que de acuerdos necesarios para que podamos salir adelante. El hecho es clave, Rosa. Hace falta gasolina, hace falta estabilizar el tema eléctrico a nivel nacional y mucho más para los sectores productivos. Yo creo que el productor venezolano ha sido valiente, y cuando digo valiente me refiero al no abandonar el campo ante tantas limitaciones que tiene para poder producir y poder... Y que lo correcto acá sería una mesa donde puedan escuchar tanto el gobierno como la Federación de Ganaderos, FEDENAGA, con FEPAPA, todas estas organizaciones puedan dar sus argumentos y pues en conjunto con el Ejecutivo, pues encontrar acciones en conjunto que permitan dar solución a este problema, porque todos queremos los productos venezolanos en nuestra mesa, pero también entendemos que está esa realidad, que está ese problema del combustible y que deben darse soluciones más allá de estas detenciones que hemos observado por otras razones. En fin, lo importante es encontrar soluciones al problema de base, ¿no? Rosa, cuando se habló de abrir la frontera con Colombia, que se planteó eso como un gran hecho diplomático, ¿qué exportábamos nosotros a Colombia antes de que se cerrara la frontera y Venezuela entrara en una crisis económica prolongada? Nosotros exportábamos carbón, electricidad, productos alimenticios del campo, productos que venían de la petroquímica. Cuando se reabre la frontera, solamente estábamos en capacidad de exportar productos provenientes de la petroquímica como materia prima. Es decir, esa balanza iba a ser obviamente no competitiva para los venezolanos y eso nunca se habló o por lo menos no se planteó de lleno en una mesa que permitiese llegar a acuerdos reales desde lo que Venezuela estaba en capacidad de dar y lo que estábamos en capacidad de recibir. Bien, tenemos que ir a una pausa. Al regreso seguiremos conversando sobre este y otros temas y también nos están llegando comentarios de nuestra audiencia. Ellos también están dando su opinión sobre la realidad y los hechos que hoy son noticia en nuestro país. Vamos a la pausa y ya regresamos. Continuamos con argumentos, estamos en vivo a través de la señal de Globovisión. El economista Leonardo Soto, analista del entorno económico y financiero, nos acompaña. Bueno, hay preguntas también de nuestra audiencia y comentarios que vamos a estar compartiendo y vamos a seguir también con la entrevista. Por ejemplo, acá Rafael Mitilio nos dice, no sé por qué el gobierno no habla claro sobre el problema de la gasolina. Deberían decretar emergencia nacional ya que no se aguanta más, estamos montados en una olla de presión. Es el comentario de Rafael Mitilio. Hay otro por acá de Héctor, nos dice, es absurdo que bajo el pretexto de presunto boicot y según ley de precios justos estén detenidos agricultores, quienes además son los dueños de la mercancía. Fue su propio esfuerzo lo que arrojaron al río, la sanción debería ser administrativa, nos dice Héctor, y participa con la etiqueta argumentos y a nuestra cuenta @argumentos_gb. Siguen llegando los comentarios sobre este hecho y además leíamos al principio del programa o escuchábamos también las voces de los productores de la Confederación de Comercializadores de Papa, de FEDENAGA, decían pues que en muchos casos era además una cosecha que ya estaba dañada, que se había perdido. Entonces, que más allá pues, de las sanciones que se anunciaron, pues debería revisarse este tema, tener mesas de trabajo con los productores, escucharnos y entender qué es lo que pasa con la situación real que están enfrentando los productores del campo, en especial en la zona fronteriza. Mira, yo aquí en este punto y hice el llamado a la unión de los productores, a unirnos aún más, a establecer una sola voz. Pues ciertamente los que son especialistas en jurisprudencia, juristas, deberían intervenir en el caso para plantear opciones que sean viables, en este caso para los productores que se encuentran en esta situación y que esto no se siga replicando, ciertamente. Hay un hecho clave aquí, es que yo entiendo que los petitorios que tienen los productores pues tienen que hacerse llegar
con una voz con mucha más fuerza, ¿no? Con mucho más eco, y para eso tiene que generarse un foco institucional mucho más sólido. Es el momento de las cámaras y los gremios con un enfoque a mayor participación. Sigo recorriendo el país, Rosa, buscando opiniones de lo que está ocurriendo a nivel económico. El hecho gasolina, el hecho electricidad, el hecho sequía financiera siguen afectando la posibilidad de que el pequeño empresario pueda mantenerse en una economía con bajas ventas. Sigue la preocupación porque también, y aquí como analista de contexto socioeconómico, pues también tengo que dar el voto de la duda razonable. Voceros del gobierno han dicho que la situación de la gasolina se va a normalizar, entre comillas, por supuesto. Ellos lo afirman basado en el hecho de que el palito estaba inoperativo, ya comenzó actividades y que ya se está generando la gasolina que se supone el país necesita. Hay que dar el voto de duda razonable y es necesario que así se haga, pero ¿en cuánto tiempo? Aquí es donde viene la necesidad de un discurso frontal. ¿En cuánto tiempo específicamente? Si hay un plan de distribución según priorización geográfica, económica, sectorial. Eso creo que no se ha dicho, por lo menos yo no lo he visto. Con relación al pequeño empresario que me hiciste esa pregunta en función del contexto, estamos en este momento basados en el análisis interno de cada empresa, de cada pequeña unidad económica, fundamentados en el hecho de la definición financiera mucho más precisa. Hasta ahora hemos sido muy espontáneos o efervescentes al hecho de proponer alguna actividad económica, vender, simplemente vendiendo por generar flujo de caja, pero no hay una apreciación real de lo que implican costos fijos, gastos generales, la posibilidad de un margen de utilidad. Algunas personas piensan que su margen de utilidad pudiese estar hoy por encima del 50%, así me lo hacen saber algunas personas, pero resulta que no, con todos los costos, costos fijos y gastos, resulta que a veces no llega ni siquiera a un 18% razonable. Entonces, un poco entender mejor cómo están funcionando los números y cuál es la realidad interna de cada empresa para poder decir, estoy dando paso firme en un contexto de riesgo. Bien, Leonardo, tenemos que ir a una nueva pausa. Al regreso vamos a seguir conversando sobre esta realidad que nos planteas y otro elemento que también nos quedaba allí pendiente, que es el tema de cuando se abren las fronteras con Colombia, pues también los productores han hablado del tema de la rivalidad de precios, de lo que cuesta producir en Colombia, lo que cuesta producir acá y que la competencia desfavorece a los productores venezolanos. También teníamos acá productores del café hace casi un mes dentro de nuestro programa que también nos planteaban ese mismo problema. Entonces son distintas las variables y los argumentos que también tienen los productores del campo en nuestro país. Nos vamos a una pausa, ya regresamos con más argumentos. Continuamos en Argumentos y seguimos conversando con el economista Leonardo Soto, analista del entorno económico. Fíjense que antes de irnos a la pausa estábamos hablando también del tema de la reapertura comercial con Colombia. Es positivo que Venezuela no se mantenga aislada en el continente, que vuelva a abrir sus fronteras y que vuelva a establecer relaciones comerciales con otros países. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo afecta? ¿Cómo hacer que la balanza no nos desfavorezca cuando hemos visto productores del campo, de papas, de café, de otros rubros que nos dicen que no pueden competir con los precios colombianos? Eso por un lado. Y ahora nuevamente vemos el tema de la gasolina que se agudizó, que eso vuelve a generar preocupación en los venezolanos, no solo los productores, en todo el país, porque vuelve como esa zozobra o esa sensación de angustia que, bueno, entendemos que ya las autoridades han anunciado que se va a resolver y esperemos que así sea para evitar, ¿no?, que esta situación se prolongue o que sea mucho más dramática. Rosa, para abrirte al mundo como economía, tienes que ser, bien lo mencionaste, competitivo. Y para ser competitivo necesitas estructura, plataforma instalada, tanto tangible como intangible. Para que eso ocurra, tiene que gestarse durante un periodo la acumulación de los activos que le permiten a esta empresa formal, pagando impuestos, definida, tener toda esa base funcional para poder, en efecto, abrirse al mundo, tanto para recibir como para exportar. Se ha puesto sobre la mesa y de hecho ha sido bandera del discurso del gobierno nacional, cosa que yo aplaudo, la necesidad de exportar. Sí, Venezuela necesita exportar con un sentido multisectorial. Comenzar a disminuir la dependencia hacia el petróleo y ser competitivos en rubros que obviamente nos pudiesen marcar la pauta a nivel internacional, como por ejemplo el café y el cacao. Pero ¿cuáles son las condiciones del productor cafetalero o cacaotero? Por ejemplo, frutales, hortalizas varias, carne, o sea, el animal vivo o beneficiado. ¿Cuál es la infraestructura que le permite a este productor a nivel de su organización, además de con los activos que se supone ha venido o ha podido acumular, y cuando digo se supone en un escenario hipotético, para poder decir voy a competir con la carne colombiana, o con las hortalizas colombianas, o con los frutales colombianos, pues, del caso más cercano, o con algunos productos que pudiesen venir, por ejemplo, desde Brasil para nuestras fronteras inmediatas?
productos que hoy están llegando a Venezuela puerta a puerta, producto de la política de exoneración de aranceles y facilitar las importaciones para tratar de mantener anaqueles llenos, que en su momento más álgido permitió que Venezuela pareciese que no había escasez, pero que hoy está lamentablemente disminuyendo la capacidad del productor nacional de participar en una economía que está evaluando consumo fundamentalmente por precio. Entonces, si yo abro frontera con Colombia, que es positivo que eso se haya dado, pero no están las condiciones para que el productor, en todo nivel de la estructura productiva del país, tenga las condiciones para, bueno, va a haber obviamente una desventaja de Venezuela con relación al resto del mundo y nos vamos a ver afectados, que es lo que está ocurriendo. Claro, ¿cómo competir en ese escenario? Entonces, fíjate, zona industrial de Valencia, zona industrial del estado Zulia, que han sido como que las más representativas a nivel, por ejemplo, de ensamblaje, producción de petroquímico, tal vez se encuentran operativas no más de un 15% de su capacidad instalada. Estamos hablando de grandes extensiones de tierra que necesitan volver a ser atendidas desde el punto de vista productivo. Pero si yo retomo la senda productiva a nivel industrial, ¿qué pasa con el sistema eléctrico cuando yo demande de mayor cantidad de electricidad para poner operativa dicha fábrica? Entonces, sí, Venezuela necesita esa diversificación productiva tan necesaria, pero no existe, o repito, a nivel de mi análisis socioeconómico, no he visto un plan consensuado, ordenado, sistemático que diga, bueno, para este año vamos a atender al sector textil, vamos a atender al sector agroproductivo, para el siguiente año vamos a atender bienes de capital o productos intermedios, para el siguiente año vamos a comenzar a producir gasolina en demasía para inclusive exportar. Entonces ese plan escalado con segmentos bien definidos que permitan colocar el esfuerzo puntual de acuerdo a esas zonas productivas necesarias. ¿Qué pasó con la ley de zonas económicas especiales? No se ha sabido más nada de eso. ¿Qué pasó con la ley de armonización tributaria? No he escuchado más nada al respecto. Hay una propuesta de la Asamblea Nacional para modificar o derogar el impuesto a las grandes transacciones financieras. Tampoco se ha hablado más nada con relación a eso. Entonces, hay muchas cosas que se están dejando pasar y se están como que engavetando. Y que en el panorama nacional ha privado más el tema político, el tema de las elecciones, los anuncios en este sentido, y entonces estos temas tan sensibles y tan importantes para la ciudadanía, pues no escuchamos respuestas, ¿no? Pero postergas el tema económico, que es lo principal. Y hoy ya el ciudadano, y creo que ese ha sido un despertar importante de la ciudadanía, el ciudadano ya despertó y está viendo que si yo no estoy bien económicamente, porque voy a seguir apoyando una tendencia X o Y. Es decir, ¿dónde está la coherencia entre el decir y el hacer? Y si no se atiende a lo económico, que es prioridad, ¿cuál va a ser el argumento, la estructura mental para yo decir voy a votar conscientemente por X o Y? Entonces, ¿dónde viene el tema de priorizar lo que tiene que ser priorizado? Y lo económico no puede seguirse postergando porque hay otra realidad, Rosa. Yo puedo decirle aquí a todos que emprendamos en actividades económicas que pudiesen representarnos un ingreso adicional. Y nuestros pensionados, nuestros adultos mayores que ya ocupan más de 80 años y que no les interesa. Son los más afectados. Y son los más afectados. Entonces, esas tareas pendientes no pueden seguirse postergando de parte de un gobierno que debe hoy dar un giro de 180 grados y realmente seguir una senda coherente y real. Además, la protección social que se había ofrecido a este sector no se cumplió, o el tema de las negociaciones y los acuerdos, el monto que iba a administrar la Organización de las Naciones Unidas para poder dar respuesta a esos sectores, a los más afectados, a nuestros ancianos, la tercera edad, que bueno, viven de una pensión que entendemos que no es nada y como tú mencionas, Leonardo, no tienen esa capacidad de reinventar o ponerse pues, a hacer otras actividades económicas para conseguir más dinero como hacen otros venezolanos. Y algunos están nuevamente pensando en migrar. Ya han migrado muchos venezolanos de nuestro país, según cifras de las Naciones Unidas, unos 6 millones. Y ahora, pues cuando escuchamos a veces a algunos amigos y ven nuevamente las cifras, dicen, ¿qué será lo mejor? ¿Quedarnos en Venezuela o irnos? Ya para cerrar el programa, Leonardo, tu mensaje final a la población venezolana que ha decidido quedarse en nuestro país, emprender y trabajar por Venezuela. Rosa, si hay algo que me ha caracterizado como economista es que recorro el país cada vez que puedo. Y cada vez que voy a distintas ciudades, pese a todos los problemas que consigo muchos problemas, también consigo personas dispuestas a hacer cosas, a proponer, a generar, a desarrollar. Pero estamos dispersos. Es momento de que nos unamos en un solo camino productivo, que aprovechemos los talentos, los recursos disponibles, las alianzas estratégicas y en función de eso poder seguir haciendo lo que queremos hacer, que es prosperar en nuestro país. Sí es posible porque en Venezuela hay muchas necesidades por satisfacer, pero hay que ser consciente de lo que quiero, puedo y estoy dispuesto a arriesgar en este país y en función de eso trabajar. Creo que todos los que queremos hacer actividades de bien, con bien y para bien, somos más y por lo tanto debemos encontrarnos un espacio en común y en función de eso empujar todos
para la Venezuela que queremos. Para esa Venezuela próspera, con el trabajo de cada uno de todos nosotros, y también aplaudirlos a cada uno de ustedes por sus logros, por su trabajo y por su esfuerzo diario por nuestro país. Nos despedimos, les dejamos nuestras cuentas en redes sociales. Recuerde que este programa, si le gustó o no lo vio completo, lo puede volver a ver a las 11 de la noche y también en nuestro canal de YouTube, Argumentos EGB. Nos despedimos, será hasta una nueva edición. Chau.